Vamos a Pedro, primera de Pedro, capítulo 1. Amén. Y estamos con nuestra serie, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Y Dios nos ha hablado bastante en este tiempo. Dios nos ha hablado bastante en este tiempo. Y no vayas ahí, en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice que Dios nos ha dado tan grandísimas promesas y nos ha dado todo lo necesario para que podamos vivir de la manera en la que Dios quiere. Y vimos la semana pasada que en este tránsito, en este caminar de santidad y hacia la santidad que Dios nos está llamando, es necesario que estemos alertas, que prestemos atención, que abramos ahí las antenitas, ¿no? Y que obedezcamos a lo que Dios nos dice. Ya vimos también que ahora como hijos obedientes podemos ir tras lo que Dios nos está pidiendo. Y en este pasaje vamos a ver una instrucción bien especial y bien particular que es para el cristiano. Y de hecho nosotros podríamos resumir el evangelio precisamente a la instrucción que hoy vamos a recibir. Y hoy el título se llama Santidad en Acción, porque la semana pasada decimos, bueno, sé santo, y yo sé santo porque yo soy santo, pero hoy vamos a ver, sé santo, pero ponte a chambear, ponte a hacer lo que tienes que hacer. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Si recuerdas la semana pasada decíamos esto: ceñirte los lomos es prepararte para la acción. Así que hoy vamos a dividir el estudio en 4 puntos, que es la razón de actuar, el propósito de actuar, el método para actuar y la esperanza de actuar. ¿Sí? Y ahorita los vamos a ver. Oramos. Señor, aquí estamos. Háblanos. Queremos escucharte. Haz sensible nuestro corazón a ti. Señor, que los corazones de piedra se hagan de carne y que las mentes cegadas sean abiertas. Abre nuestros ojos y que podamos verte. Te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dice versículo 22. ¿Estás conmigo? Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Así que vemos aquí la primera razón, que es la razón de actuar. Te decía, venimos de hablar acerca de los procesos de Dios en nuestras vidas y cómo hemos estado atravesando estos procesos en los que de pronto, y déjame decirlo así, de pronto le permitimos a Dios actuar. ¿No es así? A veces le dejamos a Dios que en efecto toque nuestra vida. A veces somos partícipes de ese proceso de santificación. Ahora, si quieres saber un poquito más acerca de esto y no viniste la semana pasada, puedes buscarlo, ya estamos ahí en nuestros canales, así que puedes buscarlo. Y es importante que nosotros veamos que la santificación no solamente es la limpieza de nuestros pecados. Dice este pasaje: habiendo purificado, ¿qué? Vuestras almas. Ahora, no es lo mismo haber sido limpiados de nuestra vana manera de vivir. No es lo mismo cuando Jesús dice que compró no de una manera corruptible, sino con su sangre preciosa. Haber sido limpiados de esta maldad en nosotros, a que hemos sido limpiados, hemos sido purificados en nuestra alma.
Y esta es una parte importante del proceso de Dios en el que también somos llamados a la santidad. Ahora, el alma se compone de la mente, la emoción, la parte emotiva y también la voluntad. Así, nuestra alma también está siendo purificada cuando a través de estas áreas son limpiadas de la corrupción o de la contaminación. Y si te acuerdas, la semana pasada veíamos mucho acerca de la mente y de los pensamientos. Y cuando somos limpiados, purificados en nuestra alma, también nuestra mente está siendo purificada. Nuestros pensamientos ya no están desbocados y yéndose así ajenos a Dios, ¿no? Nuestras emociones tampoco están desbocadas, ¿no? Nuestra voluntad está sometida a la voluntad de Cristo. Ahora puedes pensar, oye, bueno, es que eso no está fácil, ¿no? ¿O suena fácil? No suena fácil que mis pensamientos, que mis emociones y que mi voluntad estén sometidas a Dios y que sean limpiadas por Dios. Pareciera cosa fácil, pero déjame decirte que es que esto no sucede por nosotros mismos. Esto no sucede porque nosotros queramos, porque nuestra naturaleza no es una cosa fácil de dominar. Yo he querido bajar de peso, ¿verdad? Y no tengo voluntad para hacerlo. A veces queremos dominar nuestros pensamientos y tampoco podemos hacerlo. O nuestras emociones nos ganan y somos impulsivos y respondemos impulsivamente. Pero Dios quiere purificar nuestra alma. Y vamos a ver cómo es que Dios purifica nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad. Dice, a través de la obediencia a la verdad. Así dice el versículo, ¿no? Sí. De esa manera Dios nos está purificando. Ahora, Juan capítulo 17, versículo 17, es un texto que debemos de tener presente siempre. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, ¿dónde es que nosotros necesitamos permanecer? En su palabra. La palabra de Dios nos muestra quién es Dios. Si dice que Dios es luz, entonces no solamente nos está informando acerca que Dios es luz. ¿Sí? Y préstame mucha atención aquí porque quiero ser muy claro. No solamente abrimos nuestra Biblia donde dice que Dios es luz y nos dice Dios es luz, sino que trae su espíritu y trae su esencia y trae la realidad de las cosas diciéndonos que Dios es luz. Y entonces podemos nosotros comprender en nuestra mente, no solamente tener la información, sino saber que Dios es luz. No es una palabra hueca o vacía, es lo que estoy tratando de decir. Viene llena del Espíritu de Dios. Por esto podemos decir que Dios nos purifica porque somos obedientes a la verdad. No porque nosotros queramos o podamos, sino es por medio del Espíritu que está en su palabra y que hace realidad su palabra en nosotros. ¿Vas conmigo? Solamente así es que su palabra hace efecto en nosotros, porque su palabra está llena de su Espíritu. Vamos a verlo esto de una manera práctica, para que no sea como que, a ver, Alex, ¿de qué me estás hablando? Imagínate que alguien te ofendió profundamente, que alguien te lastimó, y tu reacción natural viene con pensamientos, ojo, con pensamientos de venganza. No, es que si me la hizo, me la paga. No solamente son pensamientos acerca de cómo me la va a pagar, sino aparte yo le estoy poniendo todas mis emociones desbordadas de enojo, de coraje y hasta de tristeza, de decepción. Ya ves cómo mi mente y mis emociones están involucradas. Y no solamente se queda ahí, sino que aparte mi voluntad va y lo hace.
Pero cuando estamos hablando de ser obedientes a la verdad, de ser obedientes a la palabra, entonces vamos a ver cómo todo esto que les acabo de platicar es transformado. Por ejemplo, la mente. Efesios 4:32, y de hecho esto no se los puse creo en las diapositivas, pero Efesios 4:32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como Dios también nos perdonó. Y entonces mi mente dice: tengo que perdonar. Ahora, claro que nosotros sabemos las reglas, ¿verdad? Pero el Espíritu que está en la palabra hace que ese mensaje de Dios se haga una realidad en mi vida. Y diga: tengo que ser misericordioso y tengo que perdonar a aquel que me ofendió en mi mente. Los segundos son las emociones. Cuando nosotros vemos que el Espíritu Santo está morando en nosotros y produce ese fruto en nosotros, entonces, aún así, cuando me hirieron y me lastimaron, yo puedo responder con el fruto del Espíritu en mis emociones y en el dominio propio. Puedo yo orar diciéndole: Señor, te entrego mi enojo y mi tristeza, lo pongo en tus manos. Y el fruto del Espíritu, que dice que es amor, gozo, paz. Y entonces la paz se hace una realidad en mi vida. ¿Sí vas conmigo? Ya vimos la mente, ya vimos las emociones, y ahora la voluntad. Dice Romanos 12:19: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ok, entonces mi voluntad sometida a la voluntad de Dios. Ya no soy yo yendo hacia ir y vengarme, sino que entonces yo lo pongo en las manos de Dios y es en su voluntad, en su tiempo. En otro tiempo yo quisiera la venganza rápido, ¿no? En caliente. Pero por este lado yo puedo ver cómo Dios toma control. ¿Ves cómo mi mente, mis emociones y mi voluntad están alineadas a ser purificadas por la obediencia a la verdad? ¿Sí quedó claro? Ok, espero que sí. Nada de esto es posible si yo no permanezco en su palabra. Nada de esto es posible si yo no vengo a la verdad de Dios. Nada de esto es posible si yo no permanezco abriendo mi Biblia, buscando su palabra, sabiéndome los textos. A lo mejor tú me puedes decir: es que eso es demasiado esfuerzo. A lo mejor me puedes decir: es que yo no me sé textos de la Biblia. Bueno, ahí está el detalle. Necesitamos permanecer en su palabra, memorizando su palabra, buscando, guardando, como dice en Deuteronomio, guardándola en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es esto de purificarnos en nuestra alma? ¿Por qué? Y vamos a ver el propósito de entonces este actuar. Seguimos en el versículo 22. Para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente y de corazón puro. ¿Para qué fuimos purificados de nuestra mente, emociones y voluntad? Para que nos amemos. Ahí se resume todo el Evangelio. Ahí se resume todo lo que tenemos, es el deber del cristiano: amarnos unos a otros. Ahora, todos los actos de amor que demos, todos los actos de amor que hagamos, son una respuesta de haber entendido que Dios nos llamó a la santidad. Si yo hago un acto de amor, es porque yo comprendo que soy santo como Dios es santo. Y así como Él hizo este acto de amor hacia nosotros, muriendo en la cruz, así nosotros podemos actuar en amor. Fíjate que dice 1 Juan 4, 7 y 8, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y el que no ama
¿Qué dice? No ha conocido a Dios. Por eso ven el miércoles, porque vamos a ver la revelación de Cristo. Conocer a Cristo es lo que nos lleva a poder amar de la manera en la que Dios ama. Ahora, el amor fraternal viene del vocablo Filadelfia. Y esto va más allá de ese amor fileos, que es el amor digamos, de compas, ¿no? De amigos. Es un amor que tiene un afecto, un cuidado, pero que implica un compromiso. ¿Sí? No es así como no, yo te amo, brother. Sí, no sabes cuánto te amo, pero hasta ahí, o sea. Pero si me hablas a la 1 de la mañana, así, hoy estoy dormido. Mañana tengo que trabajar. El amor fileos es este amor con compromiso. No es un sentimiento interno, sino que se expresa en acciones. Todo eso es lo que dice Filadelfia. Así que el propósito de Dios en este llamado a la santidad es que nos amemos. Y no podemos decir que nos amamos cuando nuestra voluntad, nuestra mente y nuestras emociones no han sido purificadas. Pero cuando somos purificados, ¿en qué término está ese pasaje? Dice, habiendo sido purificados, o sea, presente continuo. Se llama la frase, ¿no? ¿Cómo se llama eso? El tiempo. Presente continuo, habiendo sido. Quiere decir que somos constantemente purificados. Y de esta manera nosotros podemos amar en Filadelfia, en ese amor fraternal. Cuando caminamos en la vida cristiana juntos, nosotros vamos a poder amarnos, y desde el mismo piso. Nos amamos no porque unos estén arriba de otros o porque pueda yo tener un beneficio del otro. Nos amamos porque todos somos amados por Dios. Ahora fíjate por cómo dice, el amor no fingido. Entonces el amor fingido es interesado, es superficial, es porque voy a obtener beneficios, porque voy a sacar provecho. A lo mejor necesito un perdón y entonces te amo mientras me perdones, pero en cuanto me perdonaste, entonces vuelvo a hacer aquello que te ofendió. Vuelvo a repetir aquello que te ofendió. Entonces no es un amor, no es un amor genuino, es un amor hipócrita. Pero la manera de haber sido purificados, la obediencia a la verdad, me lleva a amar de una manera auténtica. Ahora, no solamente es no fingida, sino que dice que es entrañable. ¿Qué quiere decir esto? Entrañable viene del vocablo ektenos. Ektenos, que significa de manera intensa, ferviente. Pero también, fíjate que viene de una raíz, también del griego, que es teino, que significa estirar o extender. Y me llamó mucho la atención, porque entonces esto es amarnos unos a los otros de manera entrañable. Significa que no solamente tengo que amarme mucho, sino que debo de ser muy flexible a la hora de amarte. Y entonces de pronto, ay, lo que me estás haciendo no me está gustando. Y de pronto aquello que esa cara que me pusiste, y de todas maneras te voy a amar. Ese flexible significa que es algo que no se tiene que romper. No te voy a amar ahorita y voy a dejar de amarte, sino el amor
que Dios nos está pidiendo, el propósito de la santidad, es que nos amemos de una manera flexible. Quizá tengamos un conflicto, un malentendido con algún hermano y dice la Biblia que tenemos que amarnos entrañablemente, intensamente, y aparte que mi amor se estire. ¿Y qué tanto debemos amar a esos hermanos espinosos? O sea, ves ese globo que cuando le metes una pinza está ahí. Pero tenemos que amar a esos hermanos, decía por ahí alguien, cactus, ¿no? Que pareciera que sus espinas están directamente a mi cara. Y entonces yo tengo que abrazarlos. Y qué bueno que podemos abrazarlos, porque si somos flexibles, no nos vamos a quebrar. Ahora, no es mi naturaleza ser flexible, ¿cierto? O sea, yo soy mechita corta. Pero entonces mi permanencia y mi obediencia a la verdad me van a hacer cada vez más flexibles. Ahora, no solamente es no fingido, no solamente es entrañable, sino también dice de corazón puro. Y aquí la traducción es bien sencillo, cardias, ¿no? De ese cardio. Pero nosotros podemos entender con claridad que es un amor sincero, un amor que no se detiene. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18 dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Yo tengo que amarte con mis actos, tengo que amarte en verdad, tengo que amarte. Y yo les decía esto y se los quiero compartir para que lo tomen en cuenta. El termómetro del amor en una iglesia, un termómetro, no quiere decir que es la única señal, pero es un termómetro del amor en una iglesia, es cuánto tiempo se quedan después del servicio. No estoy acusando a nadie ni que estoy diciendo que porque te vas rápido no nos amas. Pero quiero invitarte a que pases tiempo. Ama de hecho y de verdad. Ya por ahí ya está el cafecito, así que no te vayas rápido, va a haber café. Entonces, ¿qué queremos? Necesitamos amarnos de una manera como Dios nos está pidiendo. Ahora, ¿cómo es que debemos amarnos? El método para actuar en esta santidad. Dice el versículo 23: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Para siempre. Qué fácil se torna amar a aquellos que han sido amables conmigo, ¿no es así? Qué sencillo es amar a aquellos que han hecho algo por nosotros. Esos que no dan problemas. O qué fácil es amar a aquellos con los que tengo afinidad y me caen bien y son mis amigos. Pero ¿qué de amar a aquellos que tienen todo lo contrario? Y a veces pareciera como que su propósito está más bien convencido que tiene que hacerme miserable. ¿Qué pasa con aquellos? Pues el Señor nos manda a amar a estas personas, pero mi naturaleza no lo logra. Mi genética, no está en mi genética amar a aquellos hermanos. El que yo sea obediente no proviene de mí, es por medio del Espíritu. Y ya vi que Dios sí quiere purificar mi alma. Ya vi que Dios quiere hacerlo y por medio de su Espíritu lo está haciendo. Pero entonces, ¿cómo lo está logrando? Necesitamos renacer. Renacer. Nicodemo le dijo, ¿recuerdas? ¿Cómo le hace uno? Y Jesús le dice, nace de nuevo. ¿Cómo me voy a meter otra vez al vientre de mi madre? Y Jesús le dice, no, esto es del Espíritu. Necesitamos renacer del Espíritu. Nuestra naturaleza humana, nuestra genética es corruptible.
Decía alguien, no sabes qué tan corrupto es alguien hasta que le pones $1,000,000 sobre la mesa. Nuestra simiente es corruptible, pero la simiente del Espíritu es incorruptible. Y esa simiente es la que nos da vida. Efesios capítulo 2, versículos 4 al 5 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos, fíjate, ahí está la simiente que tenemos. Esa es nuestra simiente. Aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, ¿qué dice? Nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. La simiente del Espíritu, esa nos trae vida. La simiente del Espíritu nos hace renacer. Nuestra simiente ha provocado muerte. Esa simiente que venía de nuestros padres, ¿sí? Esa es una simiente de pecado y por consecuente es una simiente de más muerte. Pero la Biblia nos está diciendo que la simiente con la que tenemos que revestirnos es incorruptible. La vida que nosotros necesitamos es Cristo. Por eso cantamos, dame a Cristo. Dame a Cristo. Porque es a través de la vida de Cristo que nosotros podemos manifestar este amor. Si tú de repente estás batallando en esta parte de tu mente, de tus emociones y de tu voluntad, entonces lo que necesitas es renacer. Tú necesitas más Cristo. Tú necesitas más la vida de Cristo. Porque no nada más nos debemos de saber los conceptos. Todos sabemos que Dios es el Padre, ¿cierto? Que su Hijo Jesús murió en la cruz, ¿cierto? ¿Y eso ha bastado para que tu vida sea transformada? No nos basta saber. Mucha gente cree que Jesús murió en la cruz, pero no tiene a Cristo en su vida. Cristo muerto en la cruz, pero no ha resucitado en ellos. Nosotros necesitamos la regeneración. Esta regeneración nos permite conocer a Cristo. Esta regeneración nos permite conocer quién es Dios y cómo es que estamos siendo transformados en nuestro proceso de santificación. Vamos a ver esto de una manera práctica, un ejemplo muy sencillo. Yo no puedo ver en la Biblia cuando dice Jehová es mi pastor y no saber que Jehová es mi pastor. No reconocer a Jehová como mi pastor. Si dice la Biblia Jehová es mi pastor y nada me faltará, que Él tiene cuidado de sus ovejas, entonces yo debo de comprender y debo de abrazar esto como una verdad. Y debo de ver a Cristo en medio de eso y decir, yo soy una oveja de Él. Nada me va a faltar y me va a hacer descansar en verdes pastos. ¿Vas conmigo? Esto es el renacer. Esto es renacer. Cambiar nuestra genética. Regenerados completamente. Vamos a entrar al último punto ya de este pasaje. Y esta es la esperanza de actuar. Vamos a ver qué contraste tan importante vemos aquí. Que la simiente corruptible es una simiente que viene a producir muerte. Pero dice el versículo 24, lee conmigo por favor. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra de Dios, mas la palabra del Señor, ¿qué?
permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Así que vamos a ver aquí cómo es que entonces podemos actuar nosotros cada vez si hemos fallado en obedecer. La respuesta es sencilla. Su palabra es para siempre. Podemos regresar nuevamente a su palabra. Si nosotros confiamos en la simiente de corrupción, en la simiente de pecado, entonces nunca vamos a ser revestidos, nunca vamos a ser regenerados. Y no vamos a poder amar sin fingimiento, no vamos a poder amar entrañablemente. ¿Sabes? Siempre va a traer más corrupción y va a traer más muerte. Si hemos fallado en actuar en la santidad, tenemos su gracia. Su palabra, dice, es para siempre. Dios ocupa todos estos procesos para irnos madurando en la fe. Para que nosotros seamos regenerados nuevamente. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué importante es esto, porque si hemos fallado en vivir conforme a la gracia de Dios, a la simiente incorruptible, y ¿es acaso Dios es el que falla? No, Dios no falla. Nosotros es que nos hemos desviado y hemos decidido no obedecer a la verdad. Y al contrario, la gracia de Dios nos permite regresar a su palabra. La gracia de Dios nos dice: yo quiero transformarte, yo quiero cambiarte, yo quiero hacerte diferente. Es su voluntad. El hecho de que nosotros actuemos en obediencia a la palabra, estamos diciendo que nuestra esperanza no está en nuestra condición de fallar. Estamos diciendo que nuestra esperanza no radica en que cuántas veces yo la voy a obedecer de manera correcta. Platicaba con alguien hace una semana y le decía: te apuesto lo que quieras que en algún punto yo te voy a fallar. Oye, ¿pero cómo es posible? ¿Por qué es eso? Pues porque tengo una simiente que es corruptible, una simiente de pecado. Mi naturaleza es pecaminosa y estoy en el proceso y también soy parte de eso, y también fallo en amarlos, y también fallo en de repente no soy tan flexible como quisiera ser. O sea, pero lo que sí sé es que tengo su gracia y tengo su palabra y tengo su espíritu. Y estoy siendo regenerado nuevamente. Porque mi confianza no está en mi fragilidad, sino radica en su palabra. La vida eterna que nos dice su palabra está en el Evangelio, está en las buenas nuevas. Pedro habla diciendo: la palabra que os ha sido anunciada como evangelio. Esta palabra, esta buena nueva, es la que regenera a los creyentes. Y la buena nueva es la que Cristo murió en la cruz por nosotros. Que Cristo sufrió el castigo que era para ti y para mí. Que Cristo llevó en la cruz todos nuestros pecados, y el acta que era contraria contra nosotros, acusándonos y dando sentencia de muerte, fue quitada de la cruz. Este es el verdadero evangelio. Este es el mensaje que nosotros necesitamos recordar cada vez para saber que somos regenerados. Para saber que nuestro espíritu es regenerado, que nuestra naturaleza no va a ser siempre
corruptible o de muerte, sino que mi Dios me va a llevar a su presencia con un cuerpo glorificado, incorruptible, y que voy a estar para siempre con Él. Este es el mensaje que regenera a los creyentes, el Evangelio. La palabra del Señor permanece para siempre. A manera de conclusión, la santidad en acción no es un esfuerzo humano. La santidad en acción es el poder de Dios que transforma nuestras vidas. La santidad en acción tiene la razón de haber purificado nuestra alma. Y después de haber purificado nuestra alma, tiene el propósito de que amemos a nuestros hermanos. Amarlos de verdad, reflejando el carácter de Cristo. Y solo lo vamos a poder lograr a través de renacer de nuevo, por medio de la palabra de Dios. Y aunque somos frágiles, aunque somos falibles, nosotros tenemos la palabra de Dios eterna, que permanece para siempre, y su gracia que nos permite regresar a ser transformados nuevamente y a capacitarnos nuevamente para amar y para vivir en santidad. Y este es el proceso, este es el llamado que Dios nos trae ahora. Este es el vivir en santidad. Yo te voy a invitar a que te pongas de pie y vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque por medio de ella nos llamas a regresar a ti. Gracias porque en ella encontramos esperanza, propósito, vida eterna. Gracias, Señor, porque aunque aún vivo desobedeciendo en muchos aspectos de mi vida, Señor, tú sigues transformándome. Tu simiente incorruptible, Señor, me sigue mostrando mi fragilidad y mis errores. Señor, ayúdame a amarte y a amar a mis hermanos. Ayúdanos, Señor, a caminar reflejando tu carácter, Señor, siendo transformados. Como dice tu palabra, Señor, ya has purificado nuestras almas. Y hoy eso queremos, Señor. Hoy queremos responder a este llamado, Señor. Hoy queremos responder con un corazón sincero. Hoy queremos responder con un corazón abierto, Señor, a escuchar lo que tú tienes para nosotros. Hoy queremos ser obedientes a la verdad. Y ayúdanos a permanecer en la verdad. Ayúdanos a permanecer en tu palabra, Señor. Ayúdanos a que podamos saber de cierto que no es en nuestras fuerzas, que no es con mis mejores intenciones, sino que es por medio de tu Espíritu. Señor, aquí estamos para ti. Haz lo que quieras con nosotros. Haz lo que quieras, Señor, en nosotros. Oramos en el nombre de Jesús.
Amén.